Este es el último capítulo que haremos de este mini curso gratuito de programa inconsciente. Ya vimos qué es un programa inconsciente, dónde se encuentra, qué forma tiene y cómo lo podemos dividir en fases para tener una mejor comprensión de lo que es. Bienvenidos neovisionarios. ¿Qué es el primer septenio? En este capítulo vamos a hablar del primer septenio, que son los primeros 7 años de vida. Esto es un estudio generalizado de cómo se desarrolla un ser humano en la infancia. Por supuesto, hay excepciones, pero hablamos en rasgos generales. En 7 años pasan muchas cosas y sabemos que la niñez es la etapa del desarrollo psicosocial humano más importante, dado que es allí donde se adquieren las habilidades psicosociales y emocionales fundamentales para un desarrollo saludable. Y ahí se sientan las bases de lo que será el individuo en el futuro, de lo que somos hoy, la persona en la que nos hemos convertido. Como vimos, en útero, concepción y nacimiento, ese momento es muy importante, pero la etapa del primer septenio generalmente es tomada desde el momento del nacimiento. Aunque para una mejor comprensión a nosotras nos gusta hacerlo desde la concepción. Pero ese tema ya lo vimos. Entonces podríamos decir que esta etapa va desde el nacimiento hasta los 7 años. Esta teoría la respalda, entre otros, Rudolf Steiner, que si queréis investigar un poco más sobre lo que él habla es muy interesante. Básicamente lo que sabemos es que el niño viene de una madre y de un padre, que es su primer vínculo con el mundo. Luego los progenitores le dan la bienvenida a la familia y se mantiene en ese núcleo familiar más o menos hasta los 7 años. Sí que es verdad que en el mundo actual muchas veces, antes de esa edad, el niño ya empieza a interactuar con cuidadoras, con guarderías y con personas que no son los familiares, que lo acompañan mucho antes de lo que sucedía en generaciones anteriores. Habitualmente era la madre quien se encargaba de la crianza y con mucha suerte el padre ayudaba también. Y entonces a partir de ahí, en la etapa escolar, que es la primaria, el niño ingresaba a la sociedad y se empieza a relacionar con otros niños como él y también acompañado de sus progenitores, de maestros, de todo el exterior. ¿Y por qué es tan importante esta etapa? Me detengo tanto en esta etapa porque en nuestra memoria ancestral están inscritas no solo las experiencias, sino cómo fueron esas experiencias, cómo podrían ser sus soluciones y sus marcos. En definitiva, lo que es posible y lo que no. Por ejemplo, si hace 30 años llevaban a un niño a la guardería lejos de sus padres durante todo el día, ese niño generaba un comportamiento. Ya lo sabemos, no hacemos las cosas igual que antes, tenemos otras necesidades, pero una de las respuestas a esas preguntas las tiene el septenio. ¿Dónde están las soluciones a tus conflictos? A mis conflictos. Cualquier momento de nuestras vidas puede contener la solución a un conflicto actual, pero muchas veces esa información está dentro de un septenio. Para nosotras el más importante es el primero, porque contiene la semilla de la esencia, la programación base, la genética y la epigenética. ¿Y por qué decimos esto? Porque la información va a estar ahí, donde tú puedas encontrar el origen para poder resolverlo. Y una vez que conoces cuál es el problema, puedes encontrar una solución. ¿Cómo se forman los patrones repetitivos? Las soluciones que están grabadas en nuestras memorias desde el nacimiento hasta los 7 años marcan la manera en la que vamos a repetir un ciclo. Ya no es solo un comportamiento, ya no es solo un programa. Aquí se guardó todo lo que tú vas a ir mutando para que parezca que se fue actualizando. Es como ir disfrazando el primer septenio de manera que parezca que creciste, que eres adulto,
que eres lógico, que comprende de lo que estás hablando, que te conoces bien y que conoces el mundo. El segundo septenio es una continuación del patrón. Entonces, en el septenio número 2 es de los 7 a los 14 años. Y así vas a ir repitiendo por este ciclo de 7. Es un fin, un comienzo y una forma de llevar ese tiempo humano. Es importante ir y descubrir directamente qué pasó en el primer septenio, en tus primeros 7 años de vida. Y te asombrarías de las cosas que suceden en tu vida. Solo cuando investigas y te permites hacer preguntas abiertas y no das nada por sentado. Te voy a sugerir un ejercicio. Pregúntate, ¿algún inconveniente que estás teniendo hoy puede tener su origen en tu infancia? Demos un paso más porque sabemos que sí. Entonces, ahora lo que te voy a proponer es que esa dificultad que tienes, esa cosa que no te gusta, y vayas y busques en tu memoria cómo se hacía eso en tu casa. ¿Cómo aprendiste tú que se hacía eso, cómo se resolvía, de qué manera podías hacer las cosas? A mí, por ejemplo, me pasaba que cuando me fui a vivir lejos de mi familia y me emancipé, muchas veces me frustraba porque me daba cuenta que a pesar de estar lejos de mi familia de origen, seguía haciendo las cosas igual que como las aprendía de niña. Y claro, es lógico, el elegir estaba fuera de mi radar. No se me ocurría y no entendía por qué estaba pasando. Y es que los programas se ven primero en la realidad consciente material. La creación de esta realidad es energética y, como sabemos, tiene órdenes inconscientes. Y desde la concepción a los 7 años, tú grabas toda la información que vas a desarrollar en esta encarnación. Es como una caja cerrada. Por ejemplo, las cajas negras de los aviones, que todo el mundo sabe lo que es. ¿Os habéis dado cuenta que hasta esas cajas tienen maneras de abrirse, de reproducir las grabaciones y de llegar a la conclusión de qué fue lo que pasó cuando se estrelló el avión? Pues esa caja negra es como tu información base inconsciente cerrada, que podemos abrir cuando nos hacemos conscientes de que la vida puede ser diferente. Me encantó compartir esto contigo. Este es el cierre de este mini curso gratuito de Programa Inconsciente. Y ahora te toca a ti empezar el camino hacia tu esencia. Tenemos abiertas las inscripciones para el próximo taller de visión esencial individual, que es el método que usamos para llegar al origen de tus bloqueos y limitaciones. Puedes inscribirte en nuestra web desde el taller Visión Esencial Individual y te avisaremos cuando comenzamos.